La movilidad es un asunto de vías y automotores, pero sobre todo de espacio público. Desplazarse en Cali es un reto especialmente para los peatones. Postes de luz, ventas ambulantes, tapas de alcantarillado levantadas, todo en los andenes por donde a diario nos movilizamos miles de personas. Comparar las rutas dispuestas para los automotores con los andenes para peatones nos arroja una fácil conclusión. Las calles de nuestra ciudad han sido pensadas y diseñadas para carros y para motos. Según la ley, el peatón, la bicicleta y el transporte público masivo tienen prioridad sobre los demás sistemas. Pero esto, ¿qué tan práctico es en la realidad? Por ejemplo, para los peatones. ¿Y qué podemos decir de los problemas de desabastecimiento en el sistema de transporte público? Su cobertura, sus frecuencias, el abandono de sus estaciones. Y las ciclorrutas, que aunque teniendo algunos kilómetros construidos no están conectados en una ciudad plana que podría ser modelo a nivel mundial. ¿Y qué pasa con la congestión vehicular? Los altos índices de accidentalidad, las imprudencias viales. Ante este panorama, ¿cuál es el futuro de la movilidad en Cali? Hola, bienvenidos a Eureka, el espacio en el que hablamos de investigación, ciencia, tecnología, apropiación social, pero a partir de ahora también vamos a hacer una serie de especiales en los que vamos a tocar temas de actualidad que lo involucran a usted y a mí. Por supuesto, vamos a invitar a los expertos, a los que saben, para que podamos debatir junto con ellos cada uno de estos temas. En el día de hoy vamos a hablar de la movilidad y el transporte en nuestra ciudad. ¿Cómo está la movilidad y el transporte en Santiago de Cali? ¿Cómo es el tema de las vías? ¿Cómo nos estamos comportando como peatones? ¿Están siendo adecuadas las mismas para el uso de la bicicleta? ¿El conductor está haciendo lo correcto? ¿Estamos respetando las señales de tránsito? Pues bien, ese va a ser nuestro tema del día de hoy en Eureka, en este debate especial, así que bienvenidos. Ahora sí vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy, expertos de la Universidad del Valle, ya que en este es el programa de investigación de nuestra universidad, la Universidad del Valle. En el día de hoy nos va a acompañar la profesora Janet Mosquera Becerra. Ella es profesora de la Escuela de Salud Pública, coordinadora del Observatorio del Ciclista y el Peatón. También nos va a estar acompañando el profesor Ciro Jaramillo. Él es profesor asociado y director del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de nuestra Universidad del Valle. También nos va a estar acompañando Carlos Enrique Botero. Él es profesor titular de la Escuela de Arquitectura, miembro del Grupo de Investigación Colectivo Investigación, Territorio, Construcción y Espacio, y Carlos Alberto González, un experto en movilidad y urbanismo. A ustedes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de movilidad, profesor Ciro. ¿Qué tal si empezamos explicando qué es la movilidad y cuáles son los actores que intervienen? La consecuencia de la movilidad básicamente es la interacción que existe sobre el territorio de las actividades y usos del suelo. Okay. Los ciudadanos deben desplazarse a los lugares de sus actividades en donde específicamente el uso del territorio permite que esos usos se puedan de alguna manera desempeñar. Ese desplazamiento sobre el territorio obliga a que de alguna manera exista un sistema que les permita alcanzar esas actividades. Okay. Generalmente se reconocen como 3 elementos que hacen parte de ese sistema, que es la infraestructura, que es el servicio, las unidades que prestan ese servicio, y básicamente lo que es el sistema de regulación o normativa que de alguna forma gobierna ese tipo de actividades. En ese orden de ideas, entonces, la consecuencia de esas actividades y usos del suelo, esa interacción, es lo que genera los flujos de personas, el flujo de vehículos sobre nuestra ciudad.
Ok, de acuerdo a eso y de acuerdo a esa infraestructura, esa regulación que debe haber, profesora Janet, se habla mucho de movilidad sostenible y en el papel pues suena muy bonito y se ve muy bonito y podríamos decir que dentro de esa movilidad sostenible lo primero que debe estar es el peatón, después la bicicleta, en el caso de nosotros Cali pues el sistema MIDI, después los vehículos. En la práctica realmente, ¿qué es la movilidad sostenible, profe? Probablemente quiero hacer una distinción entre movilidad y transporte, ¿no? Son dos conceptos que no son lo mismo, pero a veces se usan como sinónimo. Y la movilidad se refiere un poco más a pensando en la gente, a las necesidades y los deseos de la gente para moverse dentro de un territorio. Y el transporte se refiere, da cuenta mucho más de los medios que la gente usa para moverse, ¿cierto? Entonces esa distinción es clave porque antes estábamos siempre pensando en transporte solamente, en qué medios la gente utiliza y cómo organizar las ciudades para eso, y ahora la preocupación es qué necesidades y qué deseos tiene la gente para moverse en un territorio, independiente del medio que utilice. Y volviendo a tu pregunta, digamos, de movilidad sostenible, uno podría identificar unos 4 pilares. Uno primero que me parece supremamente clave es que tengamos movilidad y transporte que tengan el menor impacto posible sobre el ambiente. ¿Cierto? Es el primer pilar. Un segundo pilar es que el transporte y la movilidad tengan beneficios en la salud humana. ¿Sí? Un tercero es que sean equitativamente sostenibles, o sea, que todos podamos tener el mismo derecho para movernos y desplazarnos en la ciudad en igualdad de condiciones. Y un último, que sea sostenible financieramente. Serían los 4 pilares que uno podría colocar cuando habla de movilidad sostenible. ¿Y eso se está llevando a cabo en nuestra ciudad? ¿Estamos teniendo movilidad Digamos sostenible? que la tendencia mundial y Cali está en camino a eso, es a priorizar, digamos, medios de transporte no motorizados, muy tímidamente todavía, pero digamos esa es la tendencia y responde a demandas, digamos, de cambio climático, de presiones de ambientalistas, pero la tendencia va a ser a eso. Yo creo que esa es la idea. A eso debemos apuntar. A eso debemos apuntar. Profesor Botero, ya que estamos hablando de las relaciones, usted es arquitecto, cuando hablamos de urbanismo, pues esa idea que uno tiene es que eso sirve para planificar y organizar. ¿Cuál es la relación que se tiene entre movilidad y urbanismo? Bueno, en el urbanismo actual, la movilidad se convierte en el problema esencial de planeamiento y manejo del territorio. Para mí es muy difícil separar un concepto básico cuando se habla de movilidad, y es que es un problema de espacio público, porque no hay movilidad, ninguna forma de movilidad que no se haga en el espacio público. Por lo tanto, cuando se están aduciendo problemas de movilidad, se está aduciendo en el fondo y básicamente problemas de espacio público. Entonces, en el urbanismo actual, hoy por hoy, el tema crucial es del espacio público y la movilidad, porque como lo vemos en todo el mundo, en todos los continentes, especialmente porque cada vez somos más urbanitas, más habitantes de ciudad que habitantes de otras partes, aunque dejo por ahí metido el cuento de que nunca se hable de la movilidad en las zonas rurales, lo cual es también bastante grave, y es como si se tratara de seres humanos diferentes o que no existieran definitivamente. Pero para mí es inseparable esto de espacio público como un espacio sobre el cual se desarrolla cualquier tipo de movilidad, la buena, la mala, la eficiente, la ineficiente. Pero que está allí. Y de acuerdo a eso que mencionaba el profesor Botero del espacio público, Carlos, quería preguntarte cuál es esa relación que existe entre la movilidad y el espacio público, porque cuando hablamos de movilidad, entonces siempre lo relacionamos, profesor Ciro, con las vías, con el hueco que bueno, genera el trancón y demás, pero el espacio público está dentro de esta movilidad. Esa pregunta es completamente pertinente en tanto que tenemos que mutar el concepto. No es que exista el espacio para la movilidad como la red vial y que por otra parte exista el espacio público, las plazas y parques. Es que los conceptos modernos lo que están planteando es que la red vial, el espacio vial, hace parte del espacio público. Y eso transforma entonces la manera en que lo entendemos. Con lo cual, cuando estamos hablando de democratización del espacio vial, de lo que estamos hablando es de la reivindicación de democratizar el uso del espacio público, con lo cual la discusión se traslada al tema de las secciones viales. Exacto. Si la base es democratizar el uso de esa red vial, que es de todos los caleños, no solo de los que tienen vehículos automotores, es cómo vamos a hacer para distribuir de manera equitativa, racional y razonable
el espacio que le dedicamos a peatones, por supuesto en los andenes, a los peatones en las intersecciones con cruces seguros, pero también el espacio que le vamos a dedicar a la bicicleta dentro de esa calzada vehicular. Entonces, esa discusión que teníamos hace unas décadas sobre el tema del espacio público entendido como plaza, parque, hay que reintroducirla para reinterpretar qué quiere decir en nuestro contexto espacio vial. Y ahí es donde empezamos a hablar de la democratización del espacio vial de la ciudad. Estamos en Eureka, el programa de investigación de la Universidad del Valle. Estamos con 4 expertos hablando de movilidad y transporte. Quédese con nosotros porque vamos a hablar de las problemáticas que se presentan en nuestra ciudad, de la bicicleta, del peatón y por supuesto vamos a hablar del mío. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Eureka, el programa de la Universidad del Valle de investigación, ciencia, tecnología, pero también estamos iniciando una serie de especiales en la que vamos a tocar temas de actualidad. Y hoy hablando uno que nos afecta, nos involucra a todos, el tema de movilidad y transporte. En la primera parte estábamos conociendo, o mejor, en la práctica, qué es realmente la movilidad sostenible, el transporte, la relación que hay con el urbanismo, la relación que hay con el espacio público y demás. Y en esta parte, profesores y Carlos, quiero ya que hablemos de algo que la gente debe estar diciendo, bueno, ¿y cuándo van a hablar de los problemas? Profesor Ciro, de acuerdo a su experticia, ¿cuál es el principal problema de movilidad en Cali? Digamos que eso puede tener muchas dimensiones, pero digamos que desde el punto de vista del trabajo de nuestro grupo yo enfatizaría en 2 elementos. Uno, lo que tiene que ver con una externalidad negativa importante, que es la accidentalidad y la pérdida de vidas por el ejercicio específico de la movilidad sobre el territorio. Y el otro, creo yo que es de alguna manera la segregación espacial que se puede generar en algunos colectivos que se ven afectados, creo yo, de manera ostensible al no tener acceso a ese servicio público de una manera efectiva para sus necesidades de viaje. Creería yo que es la segregación en ciertos territorios y la parte de la accidentalidad. Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, pero también creo que viene de una raíz más profunda y es que tiene que ver con el paradigma de movilidad que hemos seguido durante décadas, que lo que decía desde los años 50, 60, 70 es que los problemas de movilidad se resolvían haciendo más vías para los carros. Exacto. Y si usted escucha ese discurso, se da cuenta que todos los ciudadanos, sin importar el estrato, el nivel de formación y demás, repetimos lo mismo. Decimos, el problema es que no hay suficientes vías para los carros que tenemos. Y desde los años 80, a nivel internacional, hay una nueva línea de trabajo, la que trabaja sobre el tema de la movilidad sostenible, que dice que no necesariamente tiene que ser de esa manera, que el transporte privado, carros y motos, pues tiene su importancia como uno de los modos de transporte, pero que sobre todo tendríamos que fomentar es el uso del transporte público, el transporte masivo, de la bicicleta y los medios como el peatón, por ejemplo. Entonces, exacto. ¿Qué hemos hecho nosotros durante décadas que hemos estado promoviendo? ¿De qué manera lo hemos hecho? ¿Y desde qué momento empezamos nosotros como municipio a formular política pública, planes, instrumentos que nos guíen, que sean hojas de ruta para tomar decisiones con ese enfoque que habla de la movilidad sostenible, no como un gran título, sino como un hecho? Es que si no corregimos, si no revertimos ese modelo, pues las consecuencias claramente, no solo ahora como lo presenta el profesor Ciro, que es un tema supremamente conflictivos y nocivos para la sociedad, es a futuro, cuál es la proyección que tendremos de un tema fundamental que le está tocando, que es el tema de la accidentalidad, por ejemplo. O sea que se debe replantear como un plan, una política pública para claramente, reorganizar esto, porque claramente, si no vamos al caos total. Claramente, desde el plan maestro de infraestructura, tránsito y transporte del año 93 que hizo Cali, que estaba completamente enfocado a infraestructura vial, porque en ese momento era como la tendencia internacional. Nosotros hoy conocemos las consecuencias negativas de ese modelo: accidentalidad, contaminación, niveles de congestión, todos los que usted quiera. Y digamos, de alguna manera, la prelación que un porcentaje pequeño de la población tiene para hacer uso de las vías. Todavía estamos hablando de que hay que luchar para generar un carril para el transporte público, por ejemplo. Estamos en la lucha actual de generar un pequeño espacio para crear una ciclobanda para la bicicleta. Y los ciudadanos entienden que les están robando espacio.
que es una cosa muy curiosa. No estamos robando espacio, lo que estamos haciendo es democratizar el uso de esa infraestructura que pagamos entre todos, y eso hace parte del paradigma que tenemos de qué es movilidad en nuestra ciudad. Eso hay que empezarlo a transformar. Tenemos que caber todos, ese es el planteamiento. Y porque finalmente todos somos peatones. Profesora Yane, usted es una experta en el tema de la bicicleta. ¿Cuál considera, la misma pregunta que les hacía, y es la principal problemática de movilidad en nuestra ciudad en lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta? Sí, completamente de acuerdo. Digamos, las lesiones de tránsito y no los accidentes, porque estos son eventos prevenibles que no deberían llamarlos como accidentes, sino lesiones de tránsito o eventos de tránsito, así como la contaminación del aire, las consecuencias que eso tiene en la salud de las poblaciones, en enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? El estrés, todo eso son consecuencias de los grandes problemas de movilidad y transporte que tenemos en la ciudad. Sí. ¿Sí? Y los dos grandes problemas que a mi juicio uno es la falta de articulación entre los modos de transporte, el sistema, la forma como se organiza el sistema de transporte y el uso del suelo. Sí, ese sería un problema serio que nosotros no hemos pensado a largo aliento eso. Y la otra es cómo estamos planeando siempre los transportes con medidas de corto y mediano plazo y no de largo aliento. Siempre son cosas que se hacen en lo inmediato. Sí, y claro, eso va a tener entonces siempre consecuencias negativas, porque digamos la ciudad sigue creciendo, sigue se expandiendo, pero las decisiones que se van tomando son como decisiones del día a día. Y en términos del ciclista, claro, ciclistas y peatones siguen siendo las poblaciones más vulnerables en las vías, dadas las consecuencias cómo se ha diseñado el sistema de transporte tiene sobre la población. Sí, las lesiones de tránsito, tanto para peatones y ciclistas, en términos de mortalidad y morbilidad, eso no ha disminuido. Uno esperaría, por ejemplo... aumentado, ¿no? Han venido aumentando, la cosa no se ha frenado. Uno esperaría que cuando se monta un sistema de transporte masivo, usted reduce, claro, el número de carros, de buses en las vías, eso contribuyera a disminuir lesiones de tránsito en las vías, pero eso no ha pasado todavía. Y es porque no se ha pensado de manera articulada cómo nos movemos en la ciudad. Y por eso el reclamo de los ciclistas, cuando uno piensa en los ciclistas, ¿qué es lo que se reclama? Es que el espacio vial que se reclama es un espacio para la vida, no es un espacio para moverse solamente, y no es un espacio para que me garantice la vida, porque es que cuando yo me muevo al lado del transporte motorizado, yo estoy poniendo en riesgo mi vida también. Entonces, reclamar ese espacio es un espacio para poderme mover con tranquilidad. ¿Sí? Eso no quiere decir que le vamos a quitar espacio a los carros, ¿verdad? No, tiene que haber como un equilibrio, tiene que haber equidad. Es que, y la equidad estamos pensándola en términos de que alguien tiene que ceder. La equidad no es que todos tengamos el mismo porcentaje, ese no es el asunto, es que hay unas desigualdades históricas que toca revertir. ¿Sí? Igual pasa con las poblaciones negras, por ejemplo, si hablamos de equidad, entonces por eso las acciones afirmativas, hay unas desigualdades que hay que revertir. Profesor Botero, de esa problemática que estamos manifestando, ¿cómo considera usted? ¿La ciudad está siendo diseñada pensando en ello? ¿Cuál es la principal problemática? O sea, ¿hemos hecho las cosas al revés? Sí, se ha hecho bajo un criterio absolutamente caótico, y es que la ciudad no se diseña, la ciudad se hace y se deshace. Los urbanistas nos hemos movido mucho en los niveles de teoría, incluso teorías muy avanzadas, pero siempre se va a encontrar uno el problema de algunos lo llaman la gestión real, qué es lo que se está haciendo realmente en la ciudad. Y esto ha estado en manos siempre de funcionarios pasajeros, buenos y malos, pero por sobre todo bajo una especie de tendencia generalizada de discontinuidad de los programas. Yo creo que ahora con la promulgación del PIMU, que ojalá se haga ya, yo estoy seguro de que se va a concretar como plan, está en el problema de cómo se implementa. Es decir, ya la teoría, hay toda la suficiente, hay la interpretación, hay los instrumentos, están los datos, todo está puesto sobre la mesa. El problema está ahora en cómo hacer para que eso sea un plan permanente y que progresivamente vaya resolviendo los problemas de movilidad. De eso que acaba de mencionar el profesor Botero, quiero que hablemos un poco, Carlos, ¿qué es el PIMU? O sea, ¿en qué consiste ese Plan Integral de Movilidad Urbana? Sí, el PIMU es el plan maestro de planificación de la movilidad en el ámbito urbano, que tiene una vigencia de 12 años, está pensado en el largo plazo. Ese tiene una característica, y es que nace a partir de la Ley 1083 del 2006, que es sobre planificación urbana sostenible,
que establece que los municipios están obligados a adoptar estos planes, pero sobre todo la característica importante es que dice que tienen que tener un enfoque de movilidad sostenible en el cual tienen prioridad peatones, ciclistas y transporte público sobre el transporte privado, automóvil y motocicleta. Como bien lo menciona el profesor Botero, el reto es ese, a nivel conceptual, a nivel teórico, las discusiones ya se han dado, están todos los documentos publicados del caso. El tema es, en el caso concreto de Cali, ¿cómo se traduce esa filosofía y esos planteamientos? ¿Cómo se materializan en el caso nuestro, que implica, por ejemplo? Y ese es un proceso que no es solo, el reto no es solo de formulación técnica del plan, sino un proceso de transformación de la mentalidad, no solo de la administración pública, sino de los ciudadanos para que acepten y luego para que promuevan esa transformación que implicará. En eso está el municipio, está a punto de presentarse a aprobación ante el Consejo Municipal, y lo que se viene de parte de todas las entidades, incluida por supuesto la academia, es el reto de cómo participo para que eso sea posible a través de un reconocimiento mismo de los ciudadanos de que esa es una necesidad real. Una necesidad real, profesor Ciro, eso que decía Carlos de cómo todos nos involucramos y también la academia, cómo han venido trabajando ustedes en el grupo de investigación de la universidad en ese plan y cómo se pueden articular al mismo. Digamos que históricamente el grupo de investigación tiene como un par de líneas de acción en donde de alguna forma hemos contribuido al estudio de la movilidad en la ciudad. Uno, desde el punto de vista de investigación propiamente dicho. Hemos realizado trabajos con grupos de salud, con el grupo CISALVA, hemos trabajado con la gente de economía, con el grupo GERA, con otros grupos de ingeniería aplicando técnicas de inteligencia artificial o computacional para desarrollar soluciones en términos de movilidad, pero también desde el punto de vista de la labor o la misión de la universidad, que es la extensión y la proyección social. Hemos tenido una sinergia bastante interesante con la administración municipal de hace unos 4 o 5 años hacia acá, y hemos contribuido con algunos estudios que de alguna forma han sido insumos para la estructuración final que mencionaba el arquitecto Carlos del Plan Integral de Movilidad Urbana. En ese orden de ideas, creo que la Universidad del Valle ha tenido un papel bastante importante, protagónico en diversos escenarios para aportar a la problemática importante que tiene que ver con la movilidad en nuestra ciudad y apoyar y hacer un partner, como decimos nosotros, a la administración, sea Planeación Municipal, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad o el mismo Metro Cali, para aportar desde nuestra visión elementos que puedan considerar ellos como tomadores de decisión. Me gustaría que en este momento habláramos un poquito, profundizáramos mejor, profesora Janet, en el tema de la bicicleta. ¿Por qué no se le da prioridad al peatón y al ciclista? O sea, cuando se hace de manera recreativa y uno va el domingo a montar la ciclovía, pues genial y maravilloso. Pero cuando ese es mi medio de transporte o mi único medio de transporte y no hay las condiciones, ¿por qué no se prioriza? Sabe que tengo una preocupación, a pesar de que sea la prioridad el transporte en medios no motorizados, sí. Yo no estoy tan convencida que en el PIMU haya quedado eso. No, Carlos, yo no creo, ¿sabe? Y la impresión es básica, y es porque los recursos en términos económicos no están destinados para priorizar el transporte no motorizado. Si uno hace un cuánto de recursos en términos de estudios y de obras se van a destinar para el transporte motorizado privado, uno dice eso va mucho por encima de lo que necesita el transporte no motorizado. O sea, a pesar de que las buenas intenciones están, a pesar de que es una norma de que debería priorizarse el transporte no motorizado, en el PIMU eso no quedó tan específico. Y probablemente, a mi juicio, es que el PIMU está respondiendo a intereses de todos. Y cuando usted es tomador de decisión, usted tiene que priorizar cuál es su apuesta de ciudad. Y creo que la administración no hizo la apuesta de ciudad que debería haber hecho, y es priorizar los modos de transporte no motorizados. Carlos, ¿crees que no se priorizaron? Así como la percepción que tiene la profesora Janet también puede ser la de alguno de nuestros televidentes. Estoy pensando en términos de recursos económicos. Okay. Si uno equipara cuántos recursos se están destinando en el PIMU en términos de estudios y de infraestructura para el transporte motorizado y cuánto eso para el transporte no motorizado, no hay comparación. Yo creo que, como ella bien lo dijo, el tema de equidad no solo de igualdad en presupuestos, ¿no? Hay otra lectura que uno puede hacer, y es, actualmente tenemos 30 kilómetros de cicloinfraestructura mal implementados, completamente desconectados e inseguros. Y lo que propone el plan de movilidad es que se ejecute una red de 438 kilómetros que conecta todas las zonas de la ciudad. Entonces yo creo que ese salto de pasar de 30 kilómetros que prácticamente no sirven a nivel funcional, que es lo que tenemos hoy, tenemos más de 160.000
ciclistas diarios que utilizan la bicicleta para ir a trabajar o a estudiar, no solo recreación, sino que son viajes obligados, que se les ofrezca una red que cubra toda la ciudad, que no sean 30 kilómetros mal implementados, sino 438 kilómetros. Yo creo que es una apuesta bastante interesante para una ciudad como esta que nunca le ha dado relevancia al tema de la movilidad en bicicleta. Son lecturas diferentes, pero me parece que según cómo se mire, pues hay unos avances que yo creo que como inicio de un proceso de planificación es importante. Para el transporte motorizado. Mientras se entregan 400 para ciclistas, ¿cuántos quedaron para ampliar para el transporte motorizado también? Y también lo que decía Carlos de la visión, ¿no? Porque en países europeos es muy normal y es un medio de transporte y se le prioriza la bicicleta, pero digamos que en Colombia y en nuestra ciudad pues no es así. Pero son decisiones que hay que tomar, o sea, en Madrid acaban de tomar la decisión de peatonalizar la Gran Vía, ¿cierto? Que no es cualquier avenida, la alcaldesa tomó esa decisión y ya. Aquí nos demoramos para peatonalizar una calle de San Antonio. Yo creo que es importante tener en cuenta algo y es el punto de partida, ¿sí? Desde donde ¿Dónde arrancamos? Sí, desde el punto de vista ingenieril es importante la demanda. En este caso, seguramente mencionarás las cifras más adelante, pero la partición modal en términos de transporte no motorizado, particularmente en bicicleta, es un porcentaje de todos los viajes de la ciudad, que para mí son héroes que se puedan mover sobre una infraestructura que es tan insegura como mencionaba Janet ahora. Pero también pienso que darle un número de infraestructura, un kilometraje tan importante y sobre todo desde el punto de vista de calidad en términos de conectividad para poder propiciar esos viajes de largo aliento para las personas que no pueden tomar otro sistema de transporte, me parece positivo. Definitivamente creo que sería muy difícil llegar a unos valores de inversión similares a un colectivo tan importante, tan desprotegido y que está en deuda la ciudad con ellos, pero creo que es muy difícil también llegar a esos valores de inversión en donde todavía la partición modal seguramente con esto aumentará y va a generarse un elemento mucho más dinamizador que obligará a estrategias como menciona Yaret de ciertos corredores o algo, darle una vocación mucho más importante para la bicicleta. Pero creo que como inicio me parece que es fundamental generar ese cambio de chip, no solo para el ciclista, sino también para los que trabajan o conducen vehículo motorizado. Porque en la escena urbana, ver que hay un escenario específico para ellos que eran invisibles los ciclistas, no estaban en ninguna parte y estorbaban, por decirlo así, ahora decirles, no es que la administración les va a dar un espacio que es para ellos y para que circulen de forma segura, porque los eventos de tránsito, por ejemplo, que son los más vulnerables junto con los peatones, creo que genera una dinámica bastante positiva. Y en ese tema de la bicicleta, la Universidad del Valle también le ha hecho una apuesta, ¿no? Hacer el Día de la Bicicleta, la bicicletón, y a contagiar a la gente o motivarla mejor a que la bicicleta es un perfecto medio de transporte. Antes de que hablemos del mío, porque vamos a entrar a ese tema, el profesor hablaba de esas cifras, yo las tengo aquí, es para que las debatamos un poco, y es de la población en nuestra ciudad, entonces el 32% se moviliza a pie, en la bicicleta el 4.5%, en el mío el 14.3%, en el transporte, otro tipo de transporte público 4.3%, en la moto el 16% y en auto privado el 14%. ¿Qué nos hablan estas cifras, profesora Janet? Es preocupante, ¿no? Me preocupa mucho que se piense que hay que planear de acuerdo a la partición modal. Sí, porque entonces tú no dirías entonces los que no deberíamos planificar o deberíamos planificar con cierta mesura para los ciclistas, al contrario. Aquí lo que se trata es creemos condiciones para que más gente camine y ande en bicicleta y se monte en el mío. No partamos de esa cifra y no al contrario, porque son planeaciones de largo aliento y conociendo las ventajas de los medios de transporte no motorizados, ¿cierto? Que deberíamos planificar pensando en eso. Y es que no nos siga creciendo el número de motociclistas, sino por el contrario, ¿cómo hacemos para desestimular el transporte individual motorizado? Planifiquemos para eso. Pero no planifiquemos solamente para lo que ya existe. 30 kilómetros a una no me parece que es un cambio quiero desmeritar el número del cielo a la tierra, me parece. No quiero desmeritar el número de kilómetros, pero usted considera que debe ser más amplio, que no es el adecuado. Y que no solamente es un asunto de construir, ¿no? De hacer la infraestructura, hay más cosas detrás de promover medios de transporte. Que integran. Sí, hay que hacer conectividad, señalética, educación. Señalización. Hay muchas cosas que hacer. Que no solamente hacer la vía. No solamente la vía. Hacer la vía y bueno, por aquí pueden montar en bicicleta, Carlos. A mí me gustaría, por ejemplo, resaltar un aspecto que yo creo que es la discusión, una de las discusiones más interesantes que vamos a tener, y es que no solamente estamos hablando de crear cicloinfraestructura donde hoy no la hay,
sino que parte de la propuesta y parte de la discusión fuerte que se va a iniciar es cómo ese espacio para la bicicleta se crea en la infraestructura existente para el carro y la moto. Y esa es la discusión de base. Es no decirle al señor del carro y de la moto, no se preocupe que voy a crear espacio para la bicicleta, aparte, pero por allá donde usted no lo vea. Es de esa sección vial que usted está usando, lo vamos a incluir. ¿Qué parte es que vamos a usar ahí? Y hay digamos, un principio que me parece importante, es que se le dice, a lo mejor en ciertos sectores de la ciudad, donde la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora, realmente, usted tiene un carril de 3,50 metros, que usted no necesita. Un carril de 3,50 metros para un carro es el que usamos en la recta Cali-Palmira para ir a 100 por hora. Con lo cual le decimos a él, por favor, no podemos hacer este uso ineficiente del espacio viario porque es costoso, reduzcamos un poquito ese ancho en el carril que usted tiene para que generemos ese espacio. Y mire que ni siquiera estamos hablando de eliminar carriles del auto, sino de reducirlos, manteniendo los márgenes de seguridad. Y eso ya está generando una polémica enorme, porque la gente no entiende, no reconoce al ciclista como un agente más del espacio vial, lo ve como un intruso. Y eso es lo que hay que empezar a transformar. O como decía el profesor Ciro, que está estorbando. Exactamente. Cuando esos temas se ponen en la agenda pública es que todo se lleva a que hay necesario hacer los estudios para poder validar las decisiones. Nosotros, yo creo que a estas alturas, digamos, de la historia del transporte y la movilidad, no hay que estudiar todo. Sí, no es necesario. Sí, porque hay buena evidencia disponible. Uno podría hacer una buena compilación de la evidencia disponible y tomar decisiones basadas en esa evidencia. Pero aquí para peatonalizar, si ustedes en San Antonio que quieren peatonalizar solo una calle, que hay que hacer y ampliar otras avenidas, que hay que hacer estudios para eso, digo, no gastemos la plata, la poca o los recursos que tenemos en la administración para hacer estudios. ¿Sí? Vamos a hacer un corte rapidísimo, ya regresamos y por supuesto vamos a hablar de nuestro sistema integral masivo MIO. Estamos en Eureka, ya regresamos, quédese con nosotros. Hoy en Eureka estamos iniciando esta serie de especiales en la que estamos tocando el tema de actualidad, como lo es el de movilidad y transporte, y estamos con 4 invitados muy importantes. Él es el profesor Ciro Jaramillo, profesor asociado y director del Grupo de Investigación Transporte, Tránsito y Vías de la Universidad del Valle. Carlos Alberto González es un experto de movilidad y urbanismo, la profesora Janet Mosquera, quien es profesora de la Escuela de Salud Pública, coordinadora del Observatorio del Ciclista y el Peatón, y por supuesto también nos acompaña el profesor Carlos Enrique Botero, profesor titular de la Escuela de Arquitectura, miembro del Grupo de Investigación Colectivo, Investigativo Territorio, Construcción y Espacio. Esos son nuestros 4 invitados en el día de hoy. Ya hemos debatido diversos temas que tienen que ver con el peatón, con la movilidad, con el urbanismo, la función que tenemos y esa integralidad que se debe lograr. Y antes del corte lo decíamos, vamos a hablar ahora de un tema que no puede faltar cuando hablamos de movilidad, y lo que tiene que ver es con el MIO. Hace poco escuchaba una entrevista del viceministro de Transporte, Alejandro Maya, y él mencionaba que debemos apostarle al MIO porque va a ser una gran solución y debemos aplicar a que se creen nuevas rutas. ¿Qué opinan ustedes, profesor Ciro? La verdad, la apuesta que ha hecho la ciudad o las 7 ciudades de más de 600.000 habitantes que han adoptado el sistema integrado a través de sistema troncoalimentado, que son los buses articulados que tenemos aquí, básicamente era atacar las externalidades negativas que se caracterizaban en el funcionamiento de la movilidad en estas ciudades, que era la accidentalidad, la contaminación, el ruido, etcétera. Y al hacer esa apuesta a través de este sistema, digamos que su génesis fue en otras ciudades. Creo que la apuesta es interesante, sin embargo la experiencia nos dice que en las ciudades donde ha venido funcionando, pues el desempeño que se esperaba no ha sido el más acertado, y eso ha obligado obviamente desde el punto de vista no solamente de operadores, sino la opinión pública y los entes gestores a revisar qué es lo que está pasando. En ese orden de ideas, lo que menciona el viceministro, creo que en parte tiene razón, es la apuesta que ha hecho en términos de recursos las ciudades para implementar ese tipo de sistemas
hay que mantener la apuesta, fortalecerla, pero también es cierto de que hay que establecer procesos de reestructuración y de revisión, no solamente en términos de operación, sino más que todo en términos del servicio y lo que es la gestión de los operadores. Creo que Metrocali en este momento, con su nueva administración, está tratando de hacer eso, está buscando alternativas para solucionar, y creo que hay que hacer una apuesta mucho más fuerte, y de la academia apoyaremos todo lo que se pueda de ese orden de ideas. Profesor Botero, de ese tema quiero preguntarle, ¿usted concibe que el mío fue como un proyecto de transporte y no como debería haber sido como un proyecto de ciudad en el que se involucraran otros aspectos? ¿Qué considera usted de ello? Sí, exactamente, ese es, en primer lugar, era la apuesta más grande que ha hecho la ciudad en todo el siglo XX. Ni los Juegos Panamericanos, que fue unos juegos de 20 millones de dólares, que se los regalaron a Cali en última. Nunca había hecho una apuesta de ese tamaño, y sin embargo su impacto ha sido más negativo que positivo, pero por supuesto hay que salvarlo, porque ya, si no, ¿cómo vamos a hacer para resolver en Cali el desplazamiento, transporte masivo de ciudadanos? Pues hay que apelar a él, pero ponerle todo aquello que no se le puso. Va a ser un problema bastante grave o difícil de resolver, que no creo que le hayan metido la suficiente muela, es el tema de las laderas. Son 3 comunas muy grandes y muy importantes, donde el transporte ahí sí que es cierto, es un tema de arriesgar la vida cada minuto en que se está utilizando la movilidad o los sistemas de transporte desde y hacia las laderas. Y el otro problema, en el otro extremo, y es el más olvidado, es que se monta un sistema de transporte masivo por buses articulados, complementarios, etcétera, y no hay cómo llegar a él. ¿Y ese qué es? Ese es uno puede trazar una red sobre el plano de Cali, donde toma las troncales y la forma como se irriga, que podría ser un estudio que adelantamos nosotros en el CITSE, por allá en el año 2002 justamente, mostraba la importancia de la cobertura que es capaz, usando todas las troncales planteadas desde el principio, en primer lugar. Pero se limitó, el sistema mío se limitó a construir las calzadas con suficiente capacidad estructural para que se desplacen los vehículos, ¿no? Las troncales. Y unas estaciones que bastante discutibles como diseño por el costo que significan, y la funcionalidad, que deja muchas dudas, pero sobre todo se olvidaron de que hay que llegar a la estación. El objetivo es poder llegar a tomar el bus y no hay cómo llegar a él. Es decir, esa red que debería tener unos brazos que se extienden hacia los interiores de los barrios, que va cubriendo de manera inmediata, eso no se ha tocado. Siguen los mismos o los ningunos andenes que existen, por ejemplo. Entonces es un sistema parcialmente dedicado a que se puedan movilizar, se puedan desplazar los buses articulados, pero no se ha pensado otra vez en el peatón que sale desde su casa y atraviesa distancias. Esta es una cifra, además, un término del urbanismo clásico, y es que 750 a 1000 metros puede caminar uno perfectamente en la ciudad, y resulta que para usar esos 500 metros como promedio para llegar al bus son una tortura. No hay andenes, no hay por dónde caminar. Es decir, es un tema de espacio público que no lo considera para nada ni el documento COMPES 31 no sé qué del año 2002, que es el que técnicamente definió el sistema, y no se ha vuelto a hablar de eso. Pero es producto, entre otras cosas, de esta manera fragmentada de pensar la ciudad. Creer que el transporte es un problema de transportadores, creer que el espacio público, aquí no se sabía. Antes era la Secretaría de Gobierno, ¿no?, que tenía funciones sobre el espacio público. Separándolos. Por otro lado, todo el mundo haciendo cosas distintas o no haciendo, y finalmente la ciudad descuidada absolutamente del manejo del espacio público como lo definía el POT del año 2000. El espacio público es el sistema articulador de todos los sistemas del territorio. Ahí confluyen todos. Exacto, profesor. Profesora Yané, en horas pico
el mío, o sea, está muy lleno, hay rutas que casi no pasan, rutas que se demoran demasiado, y uno diría, bueno, en otras ciudades aplica tener diversos sistemas de transporte, entonces en Medellín hay metro, está también el sistema, está el transporte tradicional, está el mío cable. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? Porque claro, la gente que nos está viendo y dice, bueno, yo soy usuario o usuaria del mío, todos los días tengo que salir con 2 horas de anterioridad, hay rutas que no pasan y bueno, se vuelve un problema de congestión terrible. Probablemente es muy cierto lo que dice el profesor Carlos, y es que cuando uno se transporta el mío funciona muy bien si usted va en los grandes corredores de norte a sur. Es a buenos tiempos, desde Santa Librada, por ejemplo, la estación de Santa Librada aquí a Universidad uno puede demorar 27 minutos. Es un tiempo bueno. Promedio bueno, ¿cierto? Pero si usted se quiere bajarse y caminar un poco y irse para otros lugares, eso es perverso, ¿cierto? Y entiendo todo el malestar que puede hablar de la población porque el mío no llega a los lugares donde debería llegar y está pensado más para mover buses más que para mover gente. Sí, que los buses se desplacen por los corredores, pero no para que la gente se movilice por la ciudad, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, como no hay otras alternativas, la gente, ¿qué es lo que ha optado la población? Es o me consigo una moto o me monto en el transporte, no me gusta decir pirata porque ellos no son piratas porque no roban a nadie, lo que pasa es un muy buen servicio, informal, ¿cierto? El sector informal del transporte, entonces me parece que cumplen el papel que el transporte público no está cumpliendo, entonces están haciendo un servicio público también de transporte, porque la gente tiene que moverse. Carlos, quería preguntarle sobre lo que acaba de mencionar la profesora Janet, y es que cuando no estaba el mío, o estaba en una medida y era muy pequeño, pero ahora el porcentaje es muy grande, que como la opción del mío está que se demora demasiado, pasa muy lleno, pues entonces está los del transporte informal, como decía la profesora, para que no les llamemos piratas, y también los motorratones, porque no hemos hablado de las motos, que también se convierten en un problema, o en la parte de la movilidad, y que también está trayendo accidentalidad, muerte, bueno, y demás. Yo retomaría el tema del transporte público, porque esa discusión... ¿El convencional? En Colombia, no, el transporte público general, como uno de los modos de transporte, porque en Colombia esa discusión ha sido muy pobre, ¿no? El transporte público está definido por el Instituto Nacional del Transporte como un servicio público esencial, como el agua, como la energía, pero nosotros, por unas dinámicas que se dieron durante décadas, aceptamos lo que los señores transportadores nos quisieran dar en las condiciones que nos quisieran dar y terminamos cautivos de un servicio que era pésimo, que en accidentalidad era una cosa impresionante, que en generación de empleo era prácticamente nulo porque era prácticamente informal el empleo, era sin contratos. Entonces, cuando hablamos de transporte público tenemos que reconocer esa esencia de servicio público esencial, es decir, que no se delega, al que no podemos renunciar. Entonces, cuando aparecen los sistemas de transporte masivo como el mío en Cali, lo que hace es que hace un giro para decir, no señor, esto tiene que ser regulado, gestionado por el sector público y pueden participar los privados bajo unas reglas específicas. Que la implementación no ha sido como se esperaba, por supuesto, los resultados son evidentes, la gente está molesta. Pero cuando usted revisa las declaraciones del viceministro Alejandro Maya, lo que él está diciendo es reconociendo el carácter esencial del transporte público, y el segundo punto lo que está reconociendo es la necesidad de que el Estado participe en la financiación de la operación del transporte público porque es un servicio público esencial. Todos los efectos negativos que ha tenido el servicio masivo en este tiempo es porque la estructuración financiera, ¿no? La financiación del servicio no era la adecuada, y el gobierno nacional lo reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo del 2015, y dijo, no, ya no vamos a decir que son autosostenibles, vamos a decir que son sostenibles en el tiempo, y que el municipio tiene que garantizar la calidad del servicio. Entonces, eso cambia completamente el escenario, y volvemos a entender que el transporte público es un servicio público esencial, que tiene que ser de buena calidad, y que el municipio no se puede desentender diciendo simplemente estos señores privados que son operadores resuelvan el problema. La ruta... Debe garantizarlo, el Estado debe garantizarlo. Claro, y dame un segundo, la hoja de ruta que viene es cómo materializamos esa política pública a la que hizo mención el viceministro. ¿Qué fichas son las que vamos a jugar en el municipio? Porque claramente el presente y futuro de la movilidad de Cali y su ámbito metropolitano en los trayectos de mediano largo recorrido es el transporte público, no solo el masivo, articulado con el sistema de transporte complementario para la zona de ladera, articulado con el sistema ferroviario
del ámbito metropolitano y regional. ¿Cómo vamos a financiar la operación de todos estos sistemas para que el servicio al usuario, que es lo fundamental, esté garantizado? Por eso quería retomar un poco ese tema. Claro. Perdón, profesor Carlos, que la profesora Janet quería pregunta es, si es un mencionar algo. servicio público esencial, supone que hay una responsabilidad del Estado para prestar ese servicio, y usted supone que no debe esperar ganancias económicas de la prestación de ese servicio, ¿cierto? Aquí tenemos una cosa muy seria, es que los inversionistas, los particulares están esperando ganar de un servicio público. Sí, que es lo mismo que nos pasó con el sistema de salud. Cuando empieza eso a ser manejado por inversionistas privados, ellos van a esperar ganancias de eso. Claro, ellos no Normal, van a es un irse a negocio para pérdida. ellos. Es un negocio, y un servicio público esencial no es un negocio. O sea, el mío no puede ser un negocio. Lo que pasa es que... Profesor Es que Botero, es perdón, justamente Carlos. lo que iba a resaltar es que la experiencia histórica en Colombia, y muy particularmente y sobre todo en Cali, es que el transporte público ha sido manejado como un negocio. Y desde el principio, los primeros buses que llegaron aquí a Cali a prestar su servicio, diga usted, entre la Plaza Caicedo y lo que iba a ser el actual barrio San Fernando, estoy hablando de 1927, fue concebido como un negocio, y entonces siempre negocio a partir de la iniciativa privada, y resulta que con ese mismo esquema se siguió, se estructuró como está estructurado el mío actual. Y es que está el compromiso de los empresarios que aportan los buses y funcionan y su mantenimiento, etcétera, está basado en que son inversionistas privados que esperan una ganancia y no cualquier ganancia. Entonces nos encontramos ante un sistema aparentemente nuevo, con una estructura vieja que quiere imponerse sobre la manera de función, de ponerlo a funcionar. Carlos, iba a hacer algo el profesor Ciro. Yo percibo algo, y es que al considerarse el sistema de transporte o de movilidad de una ciudad como público esencial, un servicio, pues hace parte de lo que es la calidad de vida del ciudadano. Y obviamente hablamos de los otros servicios: acueducto, alcantarillado, residuos, telefonía, energía. En todas partes de nuestro país ya están privados ese tipo de servicios. Lo que creo yo es que falta, desde alguna forma, es articular la prestación del servicio del privado con la característica de regulación y control de ese ejercicio privado, porque creo que ahí hay un déficit importante. Pensar que solamente el transporte estaría bajo la tutela específica del Estado lo veo bastante complicado, porque las experiencias por lo menos no han sido muy alentadoras en otro tipo de servicios. Entonces creo yo, retomando lo que menciona Janet y Carlos, es fortalecer esos procesos de control, y creo que una de las directrices que tiene en este caso el Ministerio es básicamente ver los libros, o sea, la eficiencia de los operadores, a ver cómo se puede de alguna manera participar en ellos, y que estos subsidios, porque yo la verdad lo confieso, no soy muy amigo del subsidio en la medida que no se exista un control específico de los recursos públicos para que vayan a un privado, pero en la medida que esos mecanismos sean claros, transparentes y sean eficientes, habría que explorar esas alternativas. Pues probablemente la tendencia de privatizar todos los servicios públicos esenciales va a tener que dar reversa, ¿cierto? Porque no está funcionando en ninguna parte. ¿Sí? Meter el sector privado, que tiene intereses financieros grandes, a ganar en un servicio público esencial, no está funcionando. No ha funcionado y no va a funcionar. Pero yo veo una tendencia mundial, y es las alianzas público-privadas, las APPs, y las APPs son privadas, como su nombre lo indica, y por el contrario vienen creciendo en todo el mundo para todo tipo de servicios, hospitales, escuelas, cárceles. O sea que hay que mirar bien cuál es la tendencia y cuál es la eficiencia. Pero probablemente estuvo el Estado trabajando, llega el neoliberalismo, se reentregan los servicios a particular, y otra vez nos estamos recogiendo con alianzas público-privadas porque no funcionó el sector privado. ¿Sí? A mí me parece importante... Carlos, un segundito. Ya vamos a continuar con esta discusión, pero vamos a hacer un corte rapidísimo, patrocinadores. Ya regresamos. Continuamos en Eureka, haciendo este especial sobre movilidad y transporte con 4 expertos en el tema, y en el bloque anterior estábamos hablando un poco y la profesora Janet expresaba que los servicios públicos no debían privatizarse, y en eso Carlos iba a hacer una intervención. No, que es básicamente hablar de que la ley colombiana permite la participación del sector privado en el campo del transporte y la infraestructura,
de hecho explícitamente para el transporte público colectivo, dice que puede ser gestionado, tiene que ser gestionado por el sector público, pero puede ser operado por el sector público o delegado en un tercero. ¿Cuál es el punto importante? Que cuando se hace esa delegación en un privado, exista el control en función de la regulación, tiene que ser un control férreo para que esas concesiones operen de la manera que el sector público está pensando que operen y que den los resultados que se esperan. Te voy a dar un ejemplo. Los mejores casos de transporte público de servicio en el mundo, todos tienen subsidios públicos del municipio, la región y la nación. Y la mayoría de ellos tienen participación del sector privado como operador, pero la regulación y el control son férreos. Él no viene a traducir su poder que tuvo décadas atrás e intentar acorralar la entidad gestora, sino que acepta que hay una regulación, un control y unas condiciones y unas penalizaciones. Si él no ofrece el servicio en los términos que establecen los contratos, el señor tiene una penalización o no recibe, digamos, unos incentivos económicos. Yo creo que es apostarle por ahí, y yo creo que el cambio de legislación que se dio en el 2015, del cual mencionaste, habló el viceministro, lo que está haciendo es ratificar que tuvimos 25 años de equivocación. Desde el año 89, la legislación nacional de repente dijo: transporte público es autosostenible, se debe mantener con el recaudo que haga la venta de etiquetes. Y hemos visto cómo los sistemas, de manera sistemática, han ido cayendo y cayendo hasta que hace unos 2 años el servicio que se le ofrecía a los caleños era un servicio muy malo. Y cuando uno hace los análisis de rigor, que el profesor Ciro Jaramillo los conoce bien, para ver qué relación puede existir entre el empeoramiento de la calidad del servicio del masivo y el incremento acelerado de la moto, resulta que el servicio del masivo, el empeoramiento de su calidad, fue la variable más significativa en los análisis econométricos que se hicieron para hablar de el crecimiento de la moto. Con lo cual, ese tema es fundamental en Cali. Si queremos que la gente siga tomando mejores decisiones en movilidad, el transporte público tiene que ofrecer un servicio muy bueno y eficiente. El tiempo pasa muy rápido, tenemos que ir concluyendo. Profesor Ciro, ¿cuál considera usted que deben ser las acciones y las apuestas para este tema de movilidad? ¿Será que tal vez se le está dando un acetaminofén y ya es hora de ponerle un antibiótico fuerte para buscar la solución? Considero de que un elemento importante es el Plan Integral de Movilidad Urbana. Si es como lo conozco, una carta de navegación a largo aliento, en donde establece sinergias entre todos los modos de transporte, me parece que es un paso adelante muy importante, y esperamos que en los debates en el Consejo, pues obviamente obtenga los recursos necesarios para salir adelante, y acompañado obviamente específicamente de lo que es la gestión en Metrocali, porque creo que definitivamente ahí el protagonismo de esta entidad es fundamental. Carlos, ¿hacia dónde debe apuntar y cuál debe ser esa solución para el televidente que nos ve y es ese ciudadano que se monta en el mío, o que anda en bicicleta, o que tiene su carro y pues que en últimas, como todos, pues es peatón? Empezar a pensar diferente, empezar a plantearse el problema de una manera diferente para entender que las soluciones están en nuestro alcance, pero tenemos que empezar a entender que la solución parte de nosotros, porque nosotros somos los generadores del problema. La congestión no es un hecho etéreo, la congestión somos todos nosotros cuando nos subimos a la moto o al carro, y la congestión somos todos nosotros cuando desde el sector público lanzamos políticas equivocadas que hacen que el transporte público no funcione bien, sino que pululen los buses con ineficiencias y demás. Es un cambio en la mentalidad y saber que nosotros tenemos cómo sacar esta ciudad adelante. Cambio de mentalidad y toma de conciencia real frente a ese tema. Profesora Janet, ¿qué se está haciendo desde el observatorio? Usted es la coordinadora, Observatorio de Ciclista y Peatón, con esas propuestas que van a hacer que mejore nuestra ciudad. Sí, creo que lo que más nos interesa es poner en la agenda pública que no tenemos ninguna excusa para tomar buenas decisiones técnicas. Todas las excusas que puedan existir para tomar buenas decisiones que mejoren la movilidad y el transporte en la ciudad son excusas politiqueras. Profesor Botero, quiero finalizar con usted leyéndole algo que usted mencionaba en una entrevista, y es: la calidad de vida urbana empieza midiéndose por la calidad del espacio público. ¿Qué se debe hacer? Para el caso, insisto en que la importancia del PIMU está enmarcada dentro de la importancia, o a partir de la importancia del espacio público como el escenario fundamental para todas las actividades colectivas e individuales.
No tenemos ciudad si no hay espacio público, incluyendo la movilidad como una actividad necesaria para hacer uso de la ciudad y, por lo tanto, del espacio público. Confío en que el PIMU sea, creo que es muy importante, con las observaciones que sea del caso y que se merezca, pero por sobre todo que haya una verdadera voluntad política para implementarlo y mantenerlo, porque seguimos todavía ligados a la discontinuidad que se da con respecto a los planes, plan de ordenamiento territorial, cualquier clase de plan, según cambia cada 4 años la alcaldía. Entonces es un problema de continuidad, de mantenimiento, de convencimiento, y por supuesto es también un problema cultural, como ciudadanos y funcionarios públicos responsables del tema del espacio público y dentro de ese la movilidad, cómo se resuelve. Profesor Ciro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Carlos, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Profesora Janet, muchas gracias. Muy chévere. Profesor Carlos Botero. Muchas gracias por la invitación. A ustedes de verdad muchas gracias por el tiempo y a ustedes nuestros televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Eureka no es solamente investigación, ciencia, tecnología. En Eureka a partir de ahora también vamos a debatir temas de actualidad que los involucran a usted y a mí, y parte de la solución la hacemos todos tenemos compromisos, deberes y obligaciones. Quédese con toda la programación del canal universitario, eso sí, síganos a Eureka a través de las redes sociales. Gracias por haber estado.